y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque ya estamos, Señor, en este momento tan hermoso, Padre, donde tu palabra se vuelve, Señor, el centro, el mensaje, el alimento, nuestro regocijo, nuestra luz, nuestra esperanza, donde tu palabra, Señor, le damos cabida en nuestros corazones y te pedimos que nuestro corazón sea buena tierra. Que tú ares nuestro corazón donde tu palabra germine, Señor, y se llene y podamos dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Que tu palabra se establezca en nuestros corazones y que tú quites en este momento toda distracción, todo aquello que nos impide, Señor, tal vez prestar atención a tu palabra. Señor, que seas tú guardando nuestra mente, nuestro corazón y disponiéndonos, Señor, para hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y damos gracias al Señor. Amén. En el ciclo de mensajes de este mes hemos hablado de Jesús como el Mesías y de Jesús como el Hijo de David, ¿verdad? Hace 8 días lo miramos así. Hoy al leer y al decir que llamará su nombre Jesús, hoy vamos a identificar a Jesús con dos apelativos, dos nombres que le suceden, que tienen que ver con lo que Él realmente vino a hacer al mundo. Y uno de esos dos apelativos es Salvador y el otro es Señor. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Qué interesante. Usted dirá, bueno, pastor, yo como que ya me lo sé. Yo como que ya sé por dónde va a ir usted. Me alegra que lo sepa. Pero igual vamos a enfocarnos en este entendimiento. Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Leímos todo Lucas del 1 al 20 hace un ratico, pero solamente quiero que miremos los versículos 10 y 11, donde hay una explicación dada por los ángeles, mis hermanos. Ángeles les explicaron a José y a María y a los pastores y a los que estaban en ese lugar quién era ese niño que iba a nacer. Lucas capítulo 2, versículo 10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí mismo, en esa manifestación hermosa de los ángeles, ya nos está diciendo que Jesús, que el Señor, que el Mesías, que el Emmanuel, el Dios con nosotros, es Salvador y Señor. Dice que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, Cristo también, recuerde que es el Mesías, el ungido, el enviado, la promesa, y es Salvador y Señor. Realmente el nombre de Jesús traduce literalmente Salvador o Dios salva. Desde siempre Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha sido Señor. ¿Qué quiere? ¿A usted qué le dice esa palabra Señor? Nosotros los colombianos, mis hermanos, estamos muy acostumbrados a contestar Señor, Señora. Es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra formación. Pero hay una diferencia entre ese Señor, Señora que uno contesta como el mande o como de una manera aparentemente respetuosa a los padres, a establecer al Señor como el Lord, como en inglés, ¿no? El Señor, cuando se refiere al baño de señores, no ponen Lord, ponen caballeros o ponen que gentleman. Ustedes, los que saben inglés, me dicen si estoy bien o estoy mal. Pero el Señor en inglés es Lord. Es un Señor que tiene un grado de autoridad, un grado de admiración, un grado de reconocimiento. Es un Señor que merece más que el simple respeto, no solamente por el nombre, sino por la autoridad que tiene sobre nosotros. Entonces Dios siempre ha sido el Señor. No es que Jesús nació y entonces ahora iba a ser el Señor. No, Dios siempre ha sido el Señor. Lo que pasa es que ahora los ángeles dicen, mire, ha venido el Señor y les ha nacido en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. O sea, está diciendo el Señor de los siglos, del principio, el Alfa y Omega, Él
se ha manifestado en medio de nosotros. ¡Qué impresionante! Yo no sé si usted se impresiona, se asombra o qué le da, pero el Señor es algo maravilloso cuando entendemos su grandeza y su poder. Quiero que vayamos, esto todavía no es el mensaje principal, esto solamente es la introducción. Hechos capítulo 2, verso 36 al 42. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 al 42. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice, sepa pues ciertísimamente, ese ciertísimamente es una verdad absoluta, una verdad que está diciendo el escritor de los Hechos como algo innegable. Sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que ustedes conocieron, a este Jesús que lo vieron hacer milagros, a este Jesús que lo vieron caminar sobre las aguas, a este Jesús que multiplicó los panes y los peces, a este Jesús que sanó leprosos, a este Jesús que estuvo en medio de la gente, a este Jesús que predicó, a este Jesús que hizo señales, prodigios, milagros, a este Jesús, pero mire lo que dice el escritor de Hechos, a quien vosotros, ¿qué? Crucificaste. A este Jesús no está contando todos los milagros y señales que yo les acabo de decir. Está diciendo a este Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes le dieron la espalda, que ustedes se mofaron, se burlaron de él. A este Jesús, usted dirá, pastor, pero eso no somos nosotros. Pero tal vez un día estábamos nosotros en esa posición, dándole la espalda a Dios, burlándonos de Dios, diciendo, yo no necesito de Dios, yo no necesito de iglesia, yo no necesito de religión. Y claro, ese no es el punto, pero sí todos necesitamos de Cristo Jesús. Y entonces dice, este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Nuevamente hay una rectificación, una ratificación de que el Señor Jesucristo es el Señor y Cristo. Y ese Señor, entonces se tiene que ir instaurando en nuestros corazones, no por el nombre del Señor, sino por lo que representa. ¿A qué voy yo con esto, mis hermanos? Cuando usted se siente en una posición tal vez donde la tentación llega, donde viene un momento difícil, un momento donde usted está siendo probado, tal vez donde como que viene esa área de debilidad, donde vienen esas cosas, pensamos en Dios como alguien lejano o pensamos en el Señor que está sobre nosotros con autoridad. Cuando tenemos más claro quién es el Señor Jesucristo, vamos a salir más pronto de la tentación. Vamos a salir más pronto de los problemas en que el mundo nos quiere meter, de la trampa del enemigo, de la tentación, que la zancadilla, la piedra de tropiezo. Porque si usted sabe que el Señor está ahí sobre usted, con mayor capacidad usted va a poder resistir la tentación. Pero si vemos a Dios simplemente como, sí, el de la historia, el que cuentan, el de las Navidades, el de la Pascua, pero no lo establece como el Señor de su vida, entonces nos hace muy fácil que nosotros por eso a veces le fallemos al Señor. Pero cuando identificamos al Señor como mi Señor, como mi amigo, mi relación, como el Dios que me ha salvado, que me ha dado vida. Piensa en esto cada vez que la tentación llegue. ¿Quién le ha salvado? ¿Quién le ha dado vida? ¿Quién le rescató a usted del pecado, de la muerte? ¿Quién pagó por usted en la cruz del Calvario? Y cuando identificamos a ese Señor con esa autoridad y con ese peso, créanme que más temblor y temor nos da fallarle a ese Señor. ¿Amén? ¿Sí estamos entendiendo? O vuelvo a arrancar desde el principio, mis hermanos, con mucho gusto. No hay problema. Y entonces dice que al oír esto, ¿qué fue lo que pasó con la gente que estaba ahí con Pedro, que estaba diciendo esto? Dice que al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
¿Qué es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor? ¿Qué hacemos, Señor, cuando hemos entendido que mi vida no puede seguir apartado de ti? Que mi vida no puede seguir con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Que mi vida no puede seguir hoy peco, mañana rezo y empato. Porque eso fue como de pronto nos acostumbramos en el pasado. Que el que peca y reza empata. Pero créanme que nunca estamos empatados, siempre estamos a pérdidas si no hemos tenido un genuino y un verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros realmente nos comprometemos con el Señor, tiene que haber un compungimiento de corazón. ¿Qué es que se compungieron de corazón? Quiere decir que entendieron que aquel al que habían crucificado era el Señor. Que aquel al que le habían dado la espalda era el Señor. Que aquel al que se habían burlado y le habían mofado y le habían dicho que no querían nada con él, sí era el Señor. Y dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer si ya lo crucificamos? ¿Qué podemos hacer si ya fallé, si ya pequé, si ya cometí tantos errores? Pero entonces Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debe venir en nosotros cuando realmente entendemos quién es el Señor? Un verdadero arrepentimiento. No, voy a empezar a ir a ver qué pasa. Vamos a darle la oportunidad, vamos a darle el chance a ese Dios de los cristianos, a ver si me convence. No, cuando hemos entendido quién es el Señor, la oportunidad y el chance no es para dárselo al Señor, es la oportunidad que nosotros tenemos para más bien humillarnos, arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, he fallado, he pecado contra ti. No es que Dios o la iglesia o el pastor o los hermanos nos convenzan. Es que cuando entendemos que el Señor Jesucristo, al que crucificamos con nuestro pecado, Él es el Salvador, Él es el Señor, tiene que haber un entendimiento en nuestro corazón que nos haga preguntarnos lo que le preguntaron a Él: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Pastor, ¿qué hago? Y que yo le pueda decir: hermano, arrepiéntase. Gracias, pastor, lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué pasa cuando uno de pastor a veces hoy en día le dice a alguien: arrepiéntase? ¿Y usted qué? Ay, no, pues tan santo me manda a arrepentirme a mí. No, todos necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos arrepentirnos si hemos fallado. Si hemos cometido pecado, dice la palabra del Señor, que tenemos que arrepentirnos. Y abogado tenemos para con el Padre. Pero no podemos simplemente ignorar la advertencia, ignorar el escenario espiritual donde Cristo se es revelado a nosotros como el Señor y Salvador, y nosotros: voy a pensar, voy a ver. Es un momento de vida, entonces no sabemos si vamos a tener otro chance. Estos hombres estaban compungidos en sus corazones, estaban diciendo: bueno, ya lo crucificamos, ¿y ahora qué podemos hacer? Y él dijo: pues arrepiéntase y bautícese. Tal vez no sea el mensaje de hoy, ni estoy tirando piedras ni nada, pero si usted ya se ha arrepentido y sigue dilatando el bautismo, la pregunta es: ¿qué le impide que se bautice? ¿Será más bien que no ha de pronto querido establecer al Señor como el Señor de su vida verdaderamente? Porque Pedro fue muy claro, ni siquiera lo estoy diciendo yo porque se me ocurrió a mí. Es que Pedro es el que está hablando a través de la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, y está diciendo, cuando esa multitud de gente le dijo al Señor: ¿qué haremos? El Señor a través de Pedro le dijo: arrepiéntase y bautícese. Quiere decir, arrepiéntase para perdón de sus pecados y bautícese para que usted se sienta identificado, para que usted proclame, para que el mundo sepa que usted no es de la secreta, ¿verdad? Que usted es de los de hueso colorado, que usted es de los que saca pecho y dice: soy un hijo de Dios. Amén.
Porque a veces decimos, sí, yo ya me arrepentí. Que nadie sepa, callado, que voy a la iglesia. No hable duro, que se enteran que soy cristiano. Cuando es todo lo contrario. Debemos sentirnos agradecidos, hermosamente valorando lo que Dios nos ha permitido. Que el Señor Jesucristo nos ha dado el don del Espíritu Santo. ¿Qué es tener el don del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo mismo que nos ha convencido de pecado y que es la garantía, el sello de nuestra salvación en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que ahora nos redarguye de que no fallemos, de que no pequemos, y que si hemos pecado rapidito, volvamos al arrepentimiento y decir, y no lo vuelva a hacer. Es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra, el que nos da entendimiento. Es el don del Espíritu Santo el que nos da la seguridad de que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que hemos resucitado, hemos nacido a una nueva vida en Cristo Jesús. Si tenemos el don del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Amén. Esperamos que sí. Confiamos en el Señor Jesús. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Imagínense, mis hermanos, que en los tiempos bíblicos o en los tiempos de los apóstoles, Pedro les estaba diciendo a esa gente, sean salvos de esta perversa generación hace 2000 años. ¿Qué podemos decir ahora? 2000 años después, mi hermano, mi hermana, yo tengo que decirle en el nombre de Cristo Jesús, sea salvo de esta perversa generación. Porque si la de hace 2000 años era perversa, la de hoy es re perversa. Así que tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Oigan, mis hermanos, yo a veces me quedo un poquito como pastor, como predicador, me quedo un poquito paralizado y digo, Señor, ¿en qué estamos fallando como iglesia aún más? ¿En qué estamos fallando como pastores? No solo yo, sino muchos pastores. ¿En qué estamos fallando como iglesia? Porque a veces pareciera que la palabra cae con el mismo peso con que cayó en los tiempos bíblicos, pero a nadie se le compunge el corazón. Y ese día como 3000 personas aceptaron al Señor. Hoy la gente está esperando que la iglesia los convenza. ¿Dónde están las sillas más cómodas? ¿Dónde está el sonido más cómodo? ¿Dónde está el aire acondicionado mejor? ¿En dónde tienen mejores espacios para parquear? ¿En dónde me acomodan mejor? ¿En dónde tienen los baños más bonitos? ¿En dónde tiene todo eso? Y están esperando es un confort físico y no están esperando una relación con Cristo Jesús. Están buscando solamente dónde acomodar sus conciencias. Pero el Señor nos está llamando a ser salvos de esta perversa generación. Sí, mis hermanos, este es un mensaje de Navidad. ¿Qué mejor regalo que la salvación llegue a tu vida si no la has recibido verdaderamente? ¿Qué mejor regalo que el Hijo de Dios vino al mundo para darnos salvación y vida eterna? Eso es mejor que el celular más costoso que te puedan dar. Eso es mejor que el regalo más grande que te puedan dar. Y si ya somos salvos, ¿qué regalo tan grande tenemos? No lo tengamos por poco. No digamos, sí, yo ya voy a la iglesia. Y Dios sabe. Pero el Señor sabe que necesitamos todos los días de Él. Amén. Y entonces dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y este versículo 42, mis hermanos, apropiémonoslo de una manera entendida y de una manera clara en nuestros corazones. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3 cosas bien importantes ahí. Perseveraban en la doctrina, mis hermanos.
en la esencia, en la columna vertebral, en lo fundamental del Evangelio. Perseverar en entender quién es Cristo Jesús. No es simplemente ya un día fui a la iglesia y ya. Necesitamos alimentarnos cada día más de la palabra. Y aunque aquí esto suene como que el pastor ya le está cambiando el nivel al mensaje, tenemos el espacio, mis hermanos. Tenemos los viernes para el discipulado. Tenemos los devocionales en línea. Se les están llegando a usted. Hoy no, eso no lo tenían estos 3,000 hombres hace 2,000 años. No tenían devocional en línea y usted hoy lo tiene. Y dice, después lo veo. Después, cuando vea la serie, cuando vea los TikToks, cuando vea todo, ahí sí ya miramos, de pronto miramos el devocional. Estos 3,000 hombres no tenían eso. Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué es perseverar en la doctrina? Es conocer más del Señor que le ha salvado. Eso es perseverar en la doctrina. Es conocer más al Dios que amamos. Voy a volverlo a decir, yo creo que es el frío. Es perseverar en el Dios que amamos. Amén. Si lo ama o no lo ama. Amén. Mira, cuando un joven, una joven, un novio, una novia se enamoran, quieren perseverar en el enamoramiento. ¿Y qué es? Conocerse. Y se llaman y se hablan y pareciera que el tiempo no les alcanza para decirse todo lo que se tenía que decir. Eso es perseverar, enamorarse de Dios y perseverar en conocerlo a Él. No tenerle pereza a la doctrina significa no tenerle pereza a conocer al Dios que amamos. Si amas a Dios, amén. Si es tu Señor, amén. ¿Sabía usted, mujeres, y esto no es machismo ni nada, ni tampoco estoy diciendo que haya que hacerlo hoy en día, pero ¿sabía usted que en algún tiempo las mujeres a su esposo le decían mi Señor? Y claro, no lo tiene que replicar, ni estoy enseñando nada. Pero ¿sabe qué era representativo de eso? Que era una forma de guardarse de otros, que otros le estaban coqueteando, le estaba diciendo y decían, no, yo soy de mi Señor fulano de tal. Oiga, eso hacía que ponía una barrera y ya nadie se metía ahí. Cuando usted ha entendido quién es su Señor, usted puede decir, yo soy de mi Señor. Yo soy de mi Señor y estoy enamorado de Él y voy a perseverar en conocerlo más. Voy a perseverar en la doctrina. Y dice que perseveraban en la doctrina y en la comunión. Perseverar en la comunión, mis hermanos, es perseverar en esto que estamos haciendo hoy, en congregarnos. Y yo los felicito nuevamente a todos ustedes. Porque perseverar es salir de esa cama calientita, de este frío que está haciendo. Perseverar en la comunión es saber, mis hermanos, que venimos a mirarnos los unos a los otros, pero sabiendo que juntos estamos buscando conocer y perseverar en el Dios que amamos. Pero ellos perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan, en el compartir. Y ese no era que hacían un convivio, era el partimiento del pan, de la cena del Señor. En hacerlo en memoria del Señor. Y ahí les voy dando ese tipcito para que venga preparado para el 30, va a ser algo especial. Pero Dios está permitiendo, mis hermanos, que usted haga parte de la iglesia para que persevere en la comunión. El viernes hablábamos aquí con mis hermanos y hermanas que vienen al discipulado. Que el cuerpo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y no podemos decir que amamos a Cristo y no amamos la iglesia. No podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. No podemos decir que amamos la cabeza pero odiamos el cuerpo. Amamos a Dios, amamos al Señor, sabiendo que Él es la cabeza de la iglesia. Así que perseveramos en la comunión. Ay, que es que el hermano tal, la hermana tal me miró hace 8 días feo. Usted persevera en la comunión y al otro domingo venga y no lo mire feo, mírelo bonito. No le diga a nadie que lo miró feo. Usted venga y mire lo bonito y ore por esa persona.
No critique, no murmure, no hable de los hermanos. Yo ni siquiera le estoy diciendo que no hable de mí. No hable de sus hermanos en la fe. No hable mal de otros hermanos creyentes allá afuera en el trabajo. A veces los impíos o la gente que no conoce del Señor escucha a los cristianos hablar mal de entre ellos. Y no puede ser así, porque tenemos que perseverar en la comunión. Perseverar en el amor que Dios nos da. Y dice que perseveraban en las oraciones. Mire cuánto importante reconocer quién es el Señor. Porque estos 3,000 que reconocieron que Jesús era el Señor, se arrepintieron, se bautizaron y perseveraron en la doctrina, en la comunión y en las oraciones. Y yo también estoy muy contento, mis hermanos, porque yo he visto cómo la iglesia, en términos generales, ha perseverado en la oración los domingos aquí a las 10:30. Ya no somos los 4 o 3 gaticos que estábamos hace unos años. Ya es más de la mitad de la iglesia a veces que han llegado antes de las 11 orando. Y usted verá los frutos en su vida. Y usted verá la bendición de Dios en este lugar. Y usted verá la bendición de Dios en su familia. Porque nadie que siembra con lágrimas, dice la palabra, que con regocijo se gana. Todo el que se humilla, el Señor lo levanta, lo exalta. Todos los que oramos en comunidad buscamos que el Señor esté con nosotros. Amén. Entonces, mire qué importante es entender quién es el Señor. ¿Quién es su Salvador? Oiga, cuando hemos tenido un problema legal y nos han recomendado un abogado, tal vez a usted no le ha pasado, tal vez le contaron, tal vez sabe de alguien que estuvo de pronto preso o que tuvo un problema legal y le dijeron, mire, tal abogado es bueno, ese le saca, ese le ayuda, ese le hace, y preciso, contrataron a ese abogado y ese abogado lo sacó rapidito, le solucionó el caso, le ayudó y rapidito, y la gente dice, no, ese abogado me salvó, ese abogado fue lo más de bueno, fue rápido, fue ágil, habló con el juez, hizo esto, hizo lo otro. ¿Y usted qué hace al recomendar a ese abogado? Pues claro que sí. Usted al otro le dice, mire, cuando tengo un problema, mire, llame a este abogado. Bueno conmigo, mire, a mí me ayudó tremendamente, ¿verdad? Recomendamos a veces a la gente. Recomendamos un abogado, recomendamos un médico, recomendamos a cualquier otro de alguna profesión que de pronto nos ayude, nos sacó de un aprieto, nos sacó de un momento difícil. Y se nos olvida hablar del que nos salvó, del que sacó nuestra vida del infierno, de la condenación eterna. Así que cuando entendemos que el Señor es nuestro Salvador, no fue algo que solamente pasó ya, es que Él sigue siendo tu Salvador. Él todos los días es tu Salvador. Porque todos los días, aunque ya nos ha salvado de la muerte y de la condenación eterna, todos los días nos salva de vivir una vida de pecado. Todos los días nos salva de dejarnos llevar por esta carnalidad. ¿O usted cree que esta carne no jala todos los días? La mía jala, bueno, yo no sé la suya. Pero mi carne necesita un Salvador todos los días. Todos los días necesito a mi Salvador. Señor, ayúdame a sujetar esta carne. Ayúdame a sujetar esta mente. Ayúdame a tener un corazón conforme al tuyo. Sálvame hoy, Señor, de mí mismo. La salvación no es solo no irse al infierno. Creo que ya es como la 1.080 veces que lo digo. La salvación no es solo no irse al infierno. La salvación es aquí en la tierra poder vivir una vida de testimonio. Somos salvos de no estar aquí en la tierra apenas dando vergüenza, apenas dando mal testimonio. Somos salvos de poder obedecer la palabra del Señor. Somos salvos, mis hermanos, de que usted se pueda levantar y decir, hoy voy a orar. Soy salvo de que mi boca no se cierre, no se enmudezca. Puedo perdonar, puedo ayudar, puedo ser generoso porque soy salvo. Dios hoy me ha salvado de mi amargura. Dios hoy me ha salvado de mi envidia, de mi enojo. ¿Sí tenemos a ese Salvador? Porque ese es el Salvador del que hacemos todo esto de la Navidad. Miren las lucecitas, miren el arreglo, miren la decoración.
Pero es que no es un tema de celebración temporal, es que Él es tu Salvador todos los días del año. Él es tu Señor todo el tiempo. Romanos capítulo 10, verso 8. Y aquí sí que me voy a poner un poquitico más intenso. Ay, Dios mío. Romanos capítulo 10, verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Una lectura bien rápida y bien interesante que hicimos de Romanos, y que es usada, y aquí por eso dije que me iba a meter aquí un poquito en un problema. Porque el evangelio moderno en muchas iglesias o en muchas denominaciones se ha reducido a que usted un día haga una oración y aparentemente ya eso fue suficiente. Que alguien pase al frente, repita una oración y ya entonces le decimos que ha sido salvado y que ya no tiene que hacer nada más. Por eso quiero que lo miremos en la Nueva Traducción Viviente, Ivancito. El mismo texto, Romanos 10, del 8 al 13. ¿Sí lo vamos a poner ahí? Iván. Nueva Traducción Viviente. Romanos 10, 8 al 13. Porque quiero que lo entendamos de una manera un poco más amplia. ¿Qué es reconocer al Señor? ¿Ya? Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Y ahí lo tenemos. Y entonces, ¿qué dice? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. ¿Sí? El 9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No es solamente repetir una oración un día, es declarar abiertamente todo el tiempo que Jesús es tu Señor. No es yo ya fui a la iglesia y ya repetí una oración y ahí me tomaron los datos y ya soy salvo. No, es que vivas una vida donde no tengas temor de declarar todo el tiempo que Jesús es tu Señor. Es cuando tu diario vivir es una declaración constante de que Jesús es el Señor. Es que le declares a tus hijos, amén. Es que le declares a tus hijos que Jesús es el Señor. Es que le hables a los que tienes a tu alrededor que Jesús es el Señor. Porque a veces nosotros como iglesia, y como no estoy hablando ni siquiera de maldad, pero a veces somos tan facilistas y el evangelio se comprimió a utilizar Romanos para hacer una oración de fe y no tener que darle más responsabilidad al creyente. Cuando el creyente es una persona que ya lo vimos en Hechos, es alguien que persevera en el conocimiento de Dios, que persevera en la búsqueda de conocer a Cristo Jesús. La verdadera o la correcta forma de entender este pasaje de Romanos es que nosotros, si confesamos y declaramos continuamente, abiertamente, sin limitaciones, que Jesús es el Señor, no una vez un día en la iglesia, sino todos los días de la vida, declaramos abiertamente, sin vergüenza, sin timidez, sin sentirnos que ay, ¿qué dirán de mí? Sino que abiertamente. Por eso me gustó esta versión, pero no la pusiste otra vez. Nueva Traducción Viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Vamos a darle tiempo, Iván.
Romanos 10, 8 al 13, colócalo todo en la Nueva Traducción Viviente. Arribita, solo tienes que cambiarle ahí. Ahora el 9, pasa al 9 sin quitar la versión. Vuelve y queda en el anterior. La Nueva Traducción Viviente dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Declarar abiertamente significa sin impedimento, sin que nadie te lo impida, dentro o fuera de la iglesia, con problemas o sin problemas, con enfermedad o sin enfermedad, con plata o sin plata. Declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué quiere decir? Entonces habrá una evidencia constante de que eres salvo. Pero si te avergüenzas de hablar de Jesús, si no crees en tu corazón, si nunca declaras que Jesús es el Señor continuamente en tu casa, con tus hijos, con tu familia, entonces queda la duda, queda el escenario un poquitico complicado de saber si has sido salvo. Porque una de las cosas que evidencian tu salvación es que no te da vergüenza declarar abiertamente que Jesús es el Señor y que has creído en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y ha resucitado y te ha dado vida. Y lo declaras abiertamente, lo dices con tranquilidad. Ay, que no, que dijeron que eso fue un extraterrestre. Usted dice: no, a mí no me vengan con cuentos. Yo sé que Jesús resucitó, que me ha dado vida. Pero a veces los hermanos van a evangelizar y salen confundidos. No, que me dijeron, pastor, que no, que eso fue tal cosa, que eso fue lo otro. No, si usted ya tiene claro quién le ha salvado, usted lo declara abiertamente, y si usted ha creído en su corazón, usted no se deja mover de ahí. Como nos dicen las Escrituras, todo aquel que confíe en Él jamás será avergonzado. Todo aquel que confía en el Señor va a poder declarar abiertamente que Jesús es el Señor y no será avergonzado. Ay, pastor, pero se pueden burlar. Sí, pero no serás avergonzado delante del Padre. Porque la mayor vergüenza es que si nosotros nos avergonzamos aquí de Cristo, Él se avergonzará de nosotros. Pero si tú no te avergüenzas aquí de Cristo, no serás avergonzado en la eternidad. Aquí podremos ser burlados, humillados, perseguidos. Eso lo dice la Escritura. Y lo que dice la palabra es que somos bienaventurados y tales cosas nos acontecen. Pero no seremos avergonzados delante del Señor. Es que la vergüenza no es aquí que el compadre o la comadre le diga: ay, se me volvió religioso, se me volvió esto, ya no tomo. Esa no es la vergüenza. Eso es lo de menos. La vergüenza será que un día estemos ante la presencia del Señor y el Señor diga: no lo conozco. Eso sí sería una vergüenza. Pero todo aquel que confía en el Señor no será avergonzado jamás. No será confundido jamás. Si no nos avergonzamos de declarar abiertamente que Jesús es el Señor tampoco se avergonzará de llamarnos sus hijos. Y esa es la bendición que tenemos. Y dice el versículo 12: no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que llame al Señor para tener esta convicción en su corazón, tenga la plena seguridad que el Señor no lo dejará sin respuesta. Invocar, como lo dije al principio, es llamar, es dirigirnos a Él. Así que confesamos y declaramos continuamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador, mis hermanos. Amén. Esa es la consigna. ¿A quién? A su familia.
Declárele a sus hijos todos los días en quién ha creído usted. Háblele a sus hijos. Yo confío en el Señor, yo creo en el Señor. Vamos a terminar, mis hermanos. Segunda de Pedro. Pero vamos a terminar con el mensaje fuerte. No crean que ya nos vamos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Este mismo Pedro que le predicó a esos 3,000 que se convirtieron, nos deja una enseñanza muy grande en la segunda carta, en el capítulo 1. Y él ahí nos da algunos consejos y algunas formas de entender lo que es ese caminar con el Señor. Ya lo tenemos, segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire, ahí lo menciona como Señor y como Salvador. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Dios, mis hermanos, nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Ay, pastor, ¿que cómo le hago? Que es que yo no puedo. Que Dios te ha provisto de todo lo que necesitas para llevar una vida en rectitud. Solamente tienes que querer obedecerle así. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí está conmigo? Quiere decir que todo lo que hemos recibido es por medio de su gloria y para la excelencia, para la gloria de su nombre, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiere decir, para que podamos nosotros escapar de la corrupción del mundo causada por esta naturaleza caída. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí está el consejo, mis hermanos. Dice, ya ustedes que han reconocido al Señor como su Señor y Salvador, entonces en esa perseverancia, en esa búsqueda, en esa constancia que los está llevando a conocer más al Señor, porque ahora tienen una naturaleza divina, entonces añadid a vuestra fe virtud. O sea que a esa fe tiene que añadirle una provisión de virtud. Y a la virtud, a ese deseo, a ese impulso espiritual, tiene que añadirle conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra, mis hermanos. De la palabra del Señor. Conocimiento de la palabra que nos hace conocer al Señor Jesucristo. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Quiere decir que de esa excelencia, de esa virtud, de esa excelencia moral, tenemos que tener el conocimiento de Dios, y con ese conocimiento tener ese dominio propio, ese control propio. Por allá en algún lado está templanza, creo que ya están ya al final, y eso quiere decir dominio propio. La templanza es esa capacidad de usted tener ese control, ese dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene el don del Espíritu Santo, usted ya puede tener la capacidad de decir no. Voy a volverlo a decir, sigo insistiendo en esto del frío, ¿verdad, mi hermana? Si usted tiene el don del Espíritu Santo, usted tiene el dominio propio para poder decir no. Una de las cosas a veces más difíciles que nos queda, decir no. Y entonces dice, si tiene ese control propio, entonces tiene que ponerle paciencia. Y a la paciencia tiene que colocarle piedad. Esa perseverancia, esa paciencia, esa constancia, esa sumisión a Dios, tiene que hacerla de una manera piadosa, de una manera que le lleve a tener ese amor y ese afecto fraternal. ¿Qué es afecto fraternal? Afecto fraternal es el afecto que nos debemos tener aquí los unos a los otros. Ay, pero es
que a mí el pastor no me cae bien. Pero pues ahí dice que tenga que tener afecto fraternal. Y a ese afecto fraternal, amor. Un amor real. Un amor por todos, por Dios y por su iglesia. Esto ya se lo saben muchos. La cruz son dos palitos, ¿verdad? Uno revela nuestra relación con Dios. Un amor con el Señor, con el Salvador. Pero el otro es un palito horizontal. Un amor con nuestros semejantes. No podemos decir yo amo solo a Dios y no amo al prójimo, porque dañamos la cruz. El Señor se humilló en esa cruz porque tenía una relación con Dios Padre, pero estaba dando su amor a la humanidad. Entonces nos toca amarnos, mis hermanos. Sí, nos toca amarnos, mis hermanos. Si la revelación del Espíritu Santo está en tu vida, tenemos que amarnos. Y si nos cuesta amarnos, persevera en la oración para que logre que no le cueste tanto. Porque necesitamos creer en el amor que es por Dios y para todos, en el nombre del Señor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice ahí? Y abundan. Si estas cosas están en ustedes, ¿cuáles cosas? Pues todo lo que la lista que acabamos de hacer. La virtud, la paciencia, la piedad, el dominio propio. Y todo eso tiene que estar poquitico. Hay un poquito, pastor, un poquito. Con un poquito de piedad tengo. No, ¿qué dice la palabra? Que abunde. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejará estar, ¿qué? Ociosos. Quiere decir, no van a perder tiempo. Quiere decir que van a estar más productivos y útiles para el reino del Señor. Dice que no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pastor, a mí no me diga eso, que yo ya me sé la historia de Jonás. 30 años en la iglesia. ¿Y tu fruto? ¿O has estado 30 años ocioso? Ocioso. Porque no es ocupar una banca en la iglesia, es dar fruto. Pero tiene que abundar esto en nuestras vidas, para que no estemos ociosos y sin fruto. No, pastor, ocioso yo, tengo 3 trabajos. ¿Y tu fruto espiritual? Eso se ve en tu cuenta, en los dólares. Pero ¿y la cuenta en el reino de Dios? ¿Dónde está tu fruto espiritual en la vida cristiana? ¿Dónde está tu testimonio? Y entonces dice la palabra del Señor que el Señor mismo no nos dejará estar ociosos si esas cosas abundan en nosotros. Cuanto más crezcan estas cosas, serán más productivos y útiles para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no ayuda, el que no quiere creer, el que no quiere entender todo esto, se le olvidó por qué fue rescatado. Se le olvidó que fueron limpiados de pecados para que ahora demos fruto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hagan estas cosas y nunca caerán. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién? Nuestro Señor. Pero siento que lo leímos como muy rápido, porque dice que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Pastor, ¿luego somos igual para todos? No. Si quiere una entrada amplia y generosa, tiene que abundar en esas virtudes. Por esto ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y aquí es donde yo como pastor me apersono de ese versículo 2. Yo como pastor digo, mis hermanos, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las sepan.
Pastor, todo lo que usted predicó yo ya me lo sabía. Me alegro. Lo felicito. Veamos frutos. No es tener el conocimiento acá. Es tener una vida que dé fruto. Así que Pedro dijo, por esto yo ya no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, o sea, el estar ahí listo para ayudarnos a despertarnos. Así como cuando yo aquí me doy cuenta que el calorcito nos empieza a dormir y me toca subirle el volumen, eso lo hago con mucho cariño, mis hermanos, para que no se duerman. De la misma manera, Pedro está diciendo, yo también los tengo que despertar para que no pierdan oportunidad de dar fruto, para que no se dejen confundir, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pedro ya sabía que los días le quedaban contados. Pedrito ya como que presentía, ya el Señor le había avisado que iba a morir. Y entonces dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis estar en todo momento, tener memoria de estas cosas. No pensemos en la muerte, que es una realidad. Pero ¿cuántas veces le recuerdas a tus hijos todas estas cosas? Aunque ya las sepan. Porque un día no estaremos. Si la ley de la vida continúa como es, y el Señor hace que un día los padres partamos primero que los hijos, que cuando ya no estemos, a nuestros hijos no se les olviden estas cosas. Así que tenemos que repetírselas. Con amor, con cariño, con inteligencia. No religiosamente, no como un ladrillo, Pero sí tenemos que repetirle que Jesús es el Señor. Y enseñarles que Dios es galardonador, que Dios va a entrar una amplia y generosa entrada al reino a todos los que abundan en esto. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En otras palabras, Él está diciendo, nosotros no hemos estado aquí hablando cuentos raros, no. Estamos hablando la palabra del Señor. Pues cuanto Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. En otras palabras, ustedes deben prestar mucha atención a lo que está escrito, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir, no es que esto es para que yo lo entienda y nadie más, no. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios para todos. Para revelación de todas. Hay una revelación clara, básica, entendible, que es para salvación y vida eterna. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, mis hermanos, quien impulsó a estos hombres a hablar de parte de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo quien te va a respaldar y quien te va a impulsar para que tú también hables la palabra de Dios, empezando por tu familia, por tu hogar. Hay mucho que debemos decir, mis hermanos, a otros de nuestro Señor y Salvador. ¿De quién vas a hablar? ¿De la novela? ¿De la película? ¿Del actor? ¿O vas a hablar de Cristo Jesús? Tenemos que hablar de nuestro Señor. Finalizamos ahí pasando la hojita, segunda de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Para qué es la paciencia de Dios con nosotros? Para salvación. Mire ese Dios tan bueno y tan maravilloso. Como
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro está diciendo, Pablo y yo no estamos diciendo cosas diferentes. Hace poco vi cómo se levantaba un hombre en una secta, en una herejía, diciendo que Pablo predicaba diferente a los demás y que decía cosas que los demás no. Pedro está diciendo, ni Pablo ni yo estamos predicando diferente. Todo lo hemos predicado para salvación, sino que algunos tienden a torcer las escrituras, pero para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Versículo 18, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer? Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Se da cuenta que ese Jesús de Navidad, del pesebre, de las películas, es mucho más? Es su Señor, es su Salvador. Y necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, si alguien de nosotros ha sido tocado por tu palabra en nuestro ser interior, ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y a reconocer nuestra falta, nuestro pecado, a reconocer que hemos fallado, que necesitamos, Señor, arrepentirnos y seguir adelante. Pero que tú, Señor, con tu infinita gracia, con tu infinito poder, nos levantas y nos sostienes. Y que tu paciencia con nosotros es para salvación. Que tu paciencia es para que nadie se pierda, Señor. Para que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Tu paciencia, Señor, es porque tú tienes misericordia de nosotros, porque tú eres un Dios misericordioso. Señor, ayúdanos a no avergonzarnos, a proclamar tu nombre, Señor, a declarar que tú eres el Señor y Salvador, a declarar abiertamente y sin impedimento, en todo momento y en todo lugar, que tú eres nuestro Señor, a creer, Señor, con fe firme en nuestros corazones, que tú, Señor, has resucitado para darnos vida, para darnos eternidad. Padre, que en esta Navidad el nacimiento, Señor, comercial que se levanta sea opacado por el nacimiento espiritual que tú puedes hacer en cada corazón y en cada vida. Para todos aquellos, Señor, que se sientan compungidos por la palabra de vida, por la palabra que trae salvación, por la palabra que nos lleva al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y a nuestros hermanos que estuvieron en internet, Dios les bendiga y vivan su pasión. Jesús.